Alicia, es hora de despertarse. Pequeña, ja, me tengo que ir. Te veo por la noche. Mírate a ti misma y mira toda tu vida en un espejo y verás la muerte trabajando como abejas en una colmena de cristal. Vine a recoger mis cosas y a traerte esta carta. ¿Quieres que te la lea? Ya habrás oído de todo en casa, así que seguro que sabes que tu madre y yo nos vamos a separar. No he sido un buen marido para tu madre y no he sido un buen padre para ti. Cuando naciste, no conseguía sentirte como alguien real. Eras algo que no paraba de hacer ruidos y movimientos incomprensibles. Estuve esperando que crecieras, que aprendieras el valor del silencio, que te convirtieras en una persona racional con la que poder hablar, compartir contigo mis libros, asistir al nacimiento de tu pensamiento. Y ahora que no te voy a ver mucho tiempo, me gustaría darte un montón de consejos, pero no he aprendido cómo hacerlo y tú eres demasiado pequeña para comprender la mayoría. La vida, Alicia, solo es una especie de rompecabezas de momentos, de frases, de ideas. Las piezas parecen ilógicas e inconexas entre sí, pero cuando alcanzas la edad suficiente ves que todo tiene sentido. El sentido de un naufragio, de una tragedia, porque la vida es una tragedia. Ahora mismo eres una niña y no dejan de hacerte promesas día tras día, pero créeme, son promesas falsas que no se van a cumplir. Te enamorarás, pero el amor no dura y genera sufrimiento. O tú misma le romperás el corazón a alguien que sí que te querrá. Por eso, Alicia, siempre, siempre, agárrate a cualquier cosa que te aporte un mínimo de felicidad, porque la felicidad es una cortina de niebla que a ratos te oculta la verdad. ¿Por qué te vas? Porque no hay lugar donde mire sin sentir tristeza. O porque mi corazón es egoísta. Solo sé que estoy agotado, cansado de caminar, de escuchar, de hablar, de pensar, de leer, de escribir, de mirar, de sentir dolor.
de querer. Pero no te preocupes, nada va a cambiar. En verdad ya me marché hace tiempo. Alicia, te quiero. Alicia, no me olvides. Déjame en paz. ¿Tienes el gatito, cariño? Una chica, si sigues así se curará muy pronto. Hola. ¡Capullo! Pollona. Espera. Es que quería decirte una cosa. Me gustas mucho. Y creo que te quiero. Eres como una luz para mí. Ángela, estoy casada. Ah, eso no me lo habías dicho. Anda, bonita, vete a casa. Claro, que todo en este mundo es extraño. La vida, las personas, todo es un lamento que nos lleva hacia el mar y nos hunde. Tengo un sueño que se repite de vez en cuando. Estoy sentada en lo alto de una columna y no puedo bajar de ningún modo. Siento vértigo al mirar abajo. Y tengo que bajar. Pero no me atrevo a tirarme. Te dije que no hacía falta que vinieras. Está demasiado lejos de tu casa. Es que he quedado con un amigo aquí cerca de todas formas. ¿Te ha gustado? Mucho. ¿Quieres tomar algo? ¿Un zumo? ¿Nos pones una cerveza para mí y un zumo para la niña? Ahora te lo traerán. Yo tengo que ir al lavabo. Te acompaño. Hoy es el último día que nuestro local estará abierto. Hace 4 años, cuando abrimos este bar, no pensábamos obtener muchos beneficios, pero en los últimos tiempos las pérdidas se han hecho demasiado grandes y dolorosas. La crisis económica y moral existe. Es una verdad que está sobre nosotros. Somos sus víctimas y, en parte, sus responsables. Hemos nacido desheredados, pero hemos crecido deshonrándonos a causa de nuestra inacción. Y ahora nos dicen que la realidad está aquí, que ya es hora de llorar, que despertemos, que hemos estado viviendo en un mundo de sueños que se han revelado falsos. ¿Cómo se atreven? ¿Quiénes son ellos para despreciar tanto sufrimiento acumulado durante largos años? No, y les creemos, porque claro, una y otra vez nos bombardean por la televisión, por los periódicos. Y lloramos.
Porque hemos estado tanto tiempo durmiendo que pensamos que no sabemos hacer otra cosa. Y yo también lloro, porque veo que la tierra en la que me ha tocado vivir está condenada. Tienes un pelo precioso. Alicia, ¿alguna vez te has sentido perdida? Apagada. Como si el mundo se te hubiera escapado. ¿Por qué será que sobre ese escenario todo parece tan profundo, tan acertado, tan en su sitio? Cuando bajo la vida es tan banal. Créeme, he acabado odiando a la gente, su mediocridad y también la mía propia. Siento como poco a poco me hago peor persona, como ellos. Y sin embargo, si supieras el miedo que tengo de no encontrar sitio en los pensamientos de nadie. Suéltame, Alicia. Déjame. ¡Déjame! Maldita sea, es que no lo puedes entender. No te quiero. Solo eres una cría estúpida de mierda. Ahora sí que va en serio, ¿eh? No te quiero volver a ver. ¡Sal de aquí, joder! El género humano nunca creerá no saber nada, no ser nada, no llegar a alcanzar nada. Creedlo, porque nuestra vida es una sonata triste que la muerte nos toca. Encantado. Esta es mi mujer. Hola, bonita. No exagerabas nada, es guapísima. Sí, la más guapa y la más simpática. ¿Así que te llamabas Alicia? Sí. Es un nombre precioso y le sienta perfectamente. ¿Sabías que tu nombre viene del griego? De una palabra llamada alecia, que significa verdad. Y como bien sabéis, la verdad es belleza. ¿Habéis pensado alguna vez lo fascinante que es dar un nombre a una persona? Es una forma absolutamente arbitraria de poder sobre ella, más duradera que la propia vida, porque cuando la vida se nos va, el nombre perdura. Alicia, ¿le has puesto alguna vez un nombre a alguien? A un gato callejero, se llama Hugo. ¿Sabías de dónde viene ese nombre? De una palabra que significa inteligencia, pensamiento, racionalidad. Creo que contigo hemos dado con una persona muy especial. Sin duda alguna. Bueno, en verdad se lo puse por Hugo Cabret. Es mi libro favorito. Es que Alicia es una gran lectora y su padre es escritor. Bueno, no es escritor, es traductor de libros antiguos. Ha traducido a un poeta llamado Leopardi. Giacomo Leopardi. Sí, y también a uno que se llama Cocteau y un poema que se llama Oscuridad. He tenido un sueño que no era un sueño. El sol se había apagado, las estrellas se anunciaban. La tierra, helada y ciega, permanecía en las tinieblas. La mañana se iba y volvía sin traer con ella el día. Los hombres olvidaron su pasión
y sus corazones poseídos de egoísmo solo deseaban la luz. Eres como una luz para mí. ¿Lo entiendes? Sí, creo que sí. Seguro que sí, que este tiene la cara de ser más lista que el hombre. Hagamos una cosa. ¿Por qué no te vienes a cenar con nosotros y te enseñamos nuestra biblioteca? Es que tengo que volver a casa. Mi madre estará a punto de llegar del trabajo. ¿En qué trabaja tu madre? Nunca me lo has dicho. En una fábrica de galletas. Hace un turno de 12 horas. Venga, que hablar es mejor que chatear. Y a mi marido le encantará. Me encantaría. No puedo. Mi madre se enfadaría. Dame la mano. ¿Te puedo hacer una pregunta de mujer a mujer? Mi marido me ha dicho que no eres feliz en tu vida, con tus padres. No tienes amigos, incluso me ha dicho que estás enamorada de una chica que no te hace mucho caso. Y nosotros podríamos terminar con todo este mundo en el que tú vives y ser para ti todo lo que tú quisieras. Tus mejores amigos, tus nuevos padres, tus amores correspondidos. Nadie te va a querer de una forma tan completa, tan sincera y tan entregada como la que te ofrecemos nosotros. Creo que me tengo que ir. Eres lo suficientemente mayor para poder elegir y nosotros aceptamos esta decisión. Pero créeme, si te vas, te romperás el corazón. No ha comido hoy. Ya no va a comer, mi amor. Lo he encontrado esta mañana entre los matorrales, un poco más allá. Estaba muerto sobre la hierba. ¿Pero seguro que era él? Estaba muy malito y ha dejado de sufrir. Ahora está en un mundo mejor. Tengo que verlo. No puedes, bonita. He llamado por teléfono y ya se han llevado el gato. Sé que quizás no sea el momento, cariño, pero ¿te puedo pedir un favor? Ya que el gato no se va a comer la comida, ¿podrías dármela a mí? Ahora mismo no tengo mucho dinero porque me han bajado la pensión y me vendría muy bien. Soy demasiado mayor para meterme en los contenedores. Y mi familia nunca viene a verme. No era un gato, se llamaba Hugo. ¿Dónde estabas? Iba a llamar a la policía. Me vas a matar. No puedo estar todo el día trabajando y pendiente de ti al mismo tiempo. Si me haces esto es que no me quieres. No me quiere nadie. No me quiere nadie. ¿Has preparado las cosas del cole para mañana? Ajá. Te alegrará que todo vuelva a la vida normal después de tantos días de vacaciones, ¿no? No hay mucha diferencia. ¿Qué estás leyendo? ¿Un cuento? ¿Quieres que te lo lea? Sí. Voy por aquí. Casi es el final. ¿Qué cosas tan extrañas ocurren a veces en este mundo? El soldadito de plomo. ¿Cómo se llama el soldadito? No tiene nombre. Pues todo debe de tener un nombre propio. ¿Cómo te gusta tanto leer? Los libros, todo está en su sitio. Son como un sueño que quieras tener. La realidad no es así.
¿Seguimos leyendo? El soldadito de plomo se sintió muy emocionado. Estuvo a punto de llorar, pero se contuvo, porque no hubiera estado bien. En esto vino uno de los niños, y sin ningún motivo tiró al soldadito a la chimenea. El soldadito de plomo sintió un calor terrible, pero no sabía si era debido al fuego o al gran amor que sentía. Había perdido todos los colores. No se sabe si como consecuencia del viaje de aquel día o de su gran pena. Miró a la bailarina y ella le devolvió la mirada. Entonces se abrió una puerta y la corriente de aire se llevó a la bailarina hacia la chimenea, junto al soldadito, donde se encendió con una llamarada y desapareció al instante. Al día siguiente, cuando la criada vació las cenizas, encontró al soldadito bajo la forma de un corazoncito de plomo. De la bailarina, en cambio, solo había quedado la lentejuela, pero estaba carbonizada y negra. Que duermas bien. Mírate a ti misma y mira toda tu vida en un espejo y verás la muerte trabajando como abejas en una colmena de cristal. ¿Puedo sentarme? Tú vienes mucho por aquí, ¿no? Sí, voy al colegio de allí. Sabía que te había visto antes. Soy Ángela. Alicia. ¿Qué? ¿Nos tiramos? Assis sur un banc et je contemple les gens, un soleil brûlant. Je suis heureuse maintenant, je suis assis sur mon banc et je regarde les gens et je vois de temps en temps s'embrasser quelques amants. Mais la boulangère n'a rien sous son jupon. Elle se laisse faire par les mains des garçons.